¿Qué tal? Con este pequeño video que preparamos y que les vamos a mostrar a continuación, daremos a conocer lo que es el Big Data con bases de datos. Este video lo preparamos entre Sánchez Cabrera Marco Antonio, Fernando Cide Leonel, Chávez Borbón Fernando y su servidor Alamilla Granados Luis Antonio. Planeación y objetivos. Dar a conocer nuestros conocimientos sobre Big Data y nuestra experiencia usándola en nuestras actividades de base de datos correspondiente a lo que se llegue a requerir. Además, vamos a presentar un ejercicio práctico simple al utilizar lo que es Google Cloud, en este caso la plataforma. Lo que veremos o lo que se va a abarcar en este pequeño video sería la aclaración de qué es Big Data, la historia y evolución de Big Data y, como se mencionó en la presentación pasada, el ejercicio práctico sobre Big Data. Como primer punto entenderemos qué es Big Data. Big Data es un término que se utiliza para describir conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos que no pueden ser fácilmente gestionados, capturados, procesados o analizados utilizando herramientas tradicionales de procesamiento de datos. Estos conjuntos de datos suelen tener tamaños que van más allá de la capacitación de las bases de datos y herramientas convencionales y presentan desafíos en términos de almacenamiento, captura, búsqueda, análisis y visualización. Historia y evolución del Big Data. Década de 1960. Las organizaciones comenzaron a recolectar grandes cantidades de datos y almacenarlos en bases de datos centralizadas. Década de 1980. Se desarrollaron las primeras herramientas de análisis de datos que permitirían analizar grandes cantidades de conjuntos de datos sin necesidad de programar. Década de 1990. La World Wide Web o WWW se convirtió en una fuente importante de datos y las empresas comenzaron a utilizar herramientas de análisis de datos más avanzadas. Década del 2000. El término Big Data comenzó a utilizarse para describir la cantidad cada vez mayor de datos que se recolectaban. Las empresas comenzaron a utilizar nuevas tecnologías para procesar y analizar grandes cantidades de datos. Década del 2010. El procesamiento de Big Data se convirtió en una parte esencial de los negocios y la investigación, y las empresas comenzaron a utilizar herramientas de análisis de datos más avanzadas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Ejercicio práctico. Para el ejercicio práctico sobre Big Data, lo que haremos es un tutorial de cómo cargar datos en BigQuery desde Google Cloud Platform, paso a paso, para después de cargar esos datos visualizarlos después por medio de consultas SQL y así saber cómo utilizarlos. Paso 1. Estando en nuestra cuenta de Google Cloud Platform, iremos a la sección de productos y seleccionaremos BigQuery para empezar con el ejercicio. Paso 2. Ya estando en el apartado de BigQuery, necesitaremos crear un conjunto de datos, el cual encontraremos la opción para crearla en los 3 puntitos de nuestra ID de proyecto que aparece a la izquierda de la pantalla. Con él vamos a poder crear la tabla que contendrá los datos que analizaremos después con los comandos SQL. Paso 3. Para la configuración del conjunto de datos que ocuparemos, se le asignará solamente el nombre, dejando los demás parámetros por defecto, lo que nos da Google Cloud, y así se procederá a crear conjunto de datos para terminar la configuración de nuestro conjunto de datos. Paso 4. Para continuar con lo que es nuestra práctica, se creará la tabla dicha anteriormente, el cual la opción se encuentra en los 3 puntos que aparecen en el nombre del conjunto de datos que hemos creado en la parte izquierda de nuestra pantalla dentro de Google Cloud. Paso 5. Ya en la configuración para la creación de la tabla, se elige en este caso la opción subir de todas las opciones que nos otorga Google Cloud Platform.
El tipo de archivo que ocuparemos será CSV, el cual nos permitirá elegirlo y subir los datos que ocuparemos posteriormente, terminando también con el nombre de la tabla que se le dará. En este caso será registros, y la detección del esquema automático, el cual nos dejará ver lo que son, qué columnas tiene y los parámetros que estos se obtienen. Con el tipo de archivo CSVD se tuvo que hacer una exportación de nuestras bases de datos en PHP-MyAdmin. De ahí saqué una tabla con unos registros con nombre, con dirección y con algunos otros parámetros que se verán a continuación después de la creación y la configuración de la tabla. Paso 6. Ya creada la tabla con los datos, nos mostrará lo que es el esquema, como lo mencioné anteriormente, y la vista previa de la tabla con los datos. En esta imagen se podrá ver que tenemos un tipo de ID, el nombre, dirección, teléfono y correo. Esto es lo que conformaría parte del esquema de las columnas de la tabla que hemos creado. Después tenemos lo que es la vista previa de los datos que se cargaron a BigQuery. En este caso tenemos la columna ID datos, nombre, dirección, teléfono y correo. Aquí tenemos 7 registros, los cuales se extrajeron o se importaron del archivo CSV que se ocupó previamente para la configuración de lo que fue la tabla en nuestra BigQuery. Paso 7, y este sería el último. Ya teniendo todo se podrá hacer consultas sobre la tabla con comandos SQL, desde un select, un insert, un update, hasta un drop. En este caso, al principio hacemos un select a todo lo que es la tabla, pero con la condición de que solo nos muestre lo que es ID datos y el nombre. Después tenemos la consulta de un select asterisco from a la tabla que hemos creado, pero donde nos dé los resultados que tengan como dirección Olivar. De ahí podemos ver diferentes consultas, hacer diferentes tipos de creaciones, definición de consultas para poder jugar o manipular lo que son los datos que se crearon dentro de la carga de datos que se creó para Google Cloud. También tenemos el ejemplo de lo que es un insert. Aquí hacemos la inserción de un nuevo registro con los valores del registro 8, de nombre Efraín, la dirección San Ángel, el teléfono y el correo. Ya ejecutándolo nos declara que se agregó la fila exitosamente. Con esto se puede ver que se puede hacer diferentes cosas desde BigQuery. Y por último, para corroborar que se creó o se insertó de forma correcta nuestros valores que se hicieron previamente, se le hace un select from de nuevo a la tabla de registros desde la práctica Big Data. En esto se nos muestra que efectivamente se insertaron nuestros valores previamente ejecutados y se incrementó lo que es los registros de nuestra tabla de registros desde BigQuery con comandos SQL. Nuestra experiencia. Quiero decir que el ocupar Google Cloud Platform es algo sencillo, algo práctico, y que después del caso práctico que hemos hecho, o bueno, el ejercicio que se realizó con la carga de datos a BigQuery, en verdad que es una experiencia muy agradable, muy práctica, que te deja sensaciones muy buenas. Y no solo con Google Cloud Platform, también durante el semestre se tuvo la experiencia de ocupar Amazon Web Service, y las dos en verdad es que son dos tipos de prestadores de servicios en la nube que son muy fáciles de ocupar y muy fáciles de usar.
En esta práctica se ocupó Google Cloud Platform y fue una forma sencilla y práctica de cargar los datos a una BigQuery y generar consultas y crear nuestras bases de datos prácticamente de una forma sencilla y rápida. Es una forma tan práctica, tan simple, que se podría recomendar y se podría hacer una recomendación muy buena de que se pueda ocupar este tipo de prestadores de servicios. Entonces, en conclusión, nuestra experiencia sobre Google Cloud Platform es muy buena, muy práctica, y como se pudo ver en el ejercicio práctico, fue muy simple y muy fácil de entender cómo ocupar las diferentes acciones y diferentes situaciones que nos da. Es forma práctica y forma sencilla. Entonces, básicamente esa fue nuestra experiencia y de verdad que quedamos muy sorprendidos por lo que es Google Cloud Platform y lo que nos puede brindar, lo que nos puede permitir hacer, porque no solamente es cargar datos a BigQuery, se pueden hacer millón cosas más que se meterán a fondo en dado caso de que se requieran. En conclusión, con el rápido avance de la tecnología y los dispositivos de sistemas conectados, el Big Data se ha convertido en una herramienta invaluable para obtener información valiosa, identificar patrones y tendencias y tomar decisiones informadas en tiempo real. En cuanto a la carga de datos en Big Data Query, que es un servicio de almacenamiento y análisis de datos en la nube de Google, ofrece una solución eficiente y escalable para procesar grandes volúmenes de datos. Permite cargar datos estructurados y no estructurados de diversas fuentes, realizar consultas rápidas y complejas y obtener resultados en tiempo real.